Del Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo, cuando se hubieron cumplido los 8 días para circuncidar al niño, le dieron el nombre de Jesús, impuesto por el ángel antes de ser concebido en el seno. Pueden sentarse. La epístola está tomada de San Pablo a Tito. Carísimo, se ha manifestado la gracia salutífera de Dios a todos los hombres, enseñándonos a negar la impiedad y los deseos mundanos, para que vivamos sobria, justa y piadosamente en este siglo, con la bienaventurada esperanza en la venida gloriosa del gran Dios y de nuestro Salvador, Cristo Jesús, que se entregó por nosotros para rescatarnos de toda iniquidad y adquirirse un pueblo propio, celador de obras buenas. He aquí lo que has de decir, exhortando y reprimiendo con todo imperio en Cristo Jesús nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, 1 de enero, primer día de este nuevo año, tenemos 3 cosas importantes que la liturgia nos recuerda y nos invita a celebrar. Primero, terminamos estos 8 días de celebración de la Navidad, la octava de Navidad. Hoy finaliza. También, antiguamente la Iglesia celebraba en este día la misa estacional de Santa María la Mayor. Celebraba a la Santísima Virgen, ¿cierto?, en agradecimiento por habernos dado, por habernos entregado al Salvador. Y también hoy celebramos esta fiesta, que es la que da el nombre de la misa de hoy, que es la circuncisión del Señor. La Navidad que acabamos de terminar, Natividad del Señor, que le da Natividad del día del nacimiento, lo que le da el nombre a esta fiesta, olvidando todas estas cosas mundanas que tratan de pasar por encima de la realidad que nuestro Señor nos enseña, que nos impone regalos, compromisos, ajetreo, disipación, y en el fondo esta fiesta la pasamos, una fiesta tan grande, la pasamos casi por alto. Por mucho que procuramos, el mundo a veces nos absorbe y pasamos esto casi corriendo. Y es tan importante, porque si bien sabemos que la Anunciación comienza esta nueva creación, sabemos que este día, el día del nacimiento de nuestro Señor, comienza la hora de la redención. Algo de lo que tendríamos que estar completamente agradecidos, porque gracias a eso tenemos la opción de salvarnos y de ir al cielo. Por lo tanto, entonces, la Navidad no debe quedar debajo y nosotros, ¿cierto?, como papás, como mamás, como personas que influyen en el mundo, que trabajan y viven en el mundo, deberíamos tratar de recuperar con lo que está a nuestro alrededor. Recuperar que la Navidad no es todo eso que acabamos de nombrar, sino que es el inicio de algo importante, de la obra salvadora que nuestro Señor, que Dios como último recurso, como lo veíamos en los otros sermones de las fiestas que hemos celebrado estos días, que como último recurso envía a su Hijo para poder salvarnos. La Navidad entonces es contemplación. Contemplación, eso debería ser para nosotros, contemplar este misterio, poder rezar este misterio en familia, contemplar el pesebre no solo como un adorno más, como esas bolitas que se nos cuelgan en el árbol, sino que al contrario, contemplar el pesebre como esto, como el inicio de la redención, como el inicio de la salvación de mi alma. Ahí está la salvación de mi alma. Contemplando a este niño humilde en el pesebre, podemos contemplar, como también lo decíamos en estos días, contemplar la primera virtud que yo debo adquirir y en la que debo trabajar toda mi vida, que es la virtud de la humildad. La humildad que no significa ser el último de la fila o tratar de agarrar el último granito de lo que me ofrecen, sino que al contrario, como decía Santa Teresa de Ávila, la reformadora del Carmelo, humildad es andar en verdad. No es hacerse el tonto, el último, eso no es humildad. Humildad es poner lo que yo tengo, lo que Dios me ha dado, las capacidades, los talentos, como dice también la Sagrada Escritura, los talentos a disposición. Esto es lo que soy, esto es lo que tengo que hacer crecer, esto es lo que tengo que sacar. Eso es lo que pongo delante de Dios. Humildad entonces no es quedarse al último. Fíjense ustedes que todos los mártires han sido humildes. Si hubieran sido humildes, como el mundo nos enseña, que debemos ser humildes,
no hubieran terminado mártires, hubieran quedado callados, no hubieran dicho nada y hubieran pasado, ¿cierto?, quedando vivos, porque no hubieran dicho nada sobre nuestro Señor. Por lo tanto, entonces, ver que la humildad es eso. Jesucristo fue humilde también, pero supo decir lo que tenía que decir en el momento que hubo que decirlo. En el Evangelio vemos todos esos cuadros importantes donde el Señor expulsa a los mercaderes del templo, ¿cierto? Podríamos decir que no es humilde porque hizo un látigo y lo echó. Al contrario, muchas veces podemos ver entonces a nuestro Señor enrostrándole también a los maestros de la ley, a los sacerdotes de aquel tiempo, a la clase sacerdotal de ese tiempo, como eran hipócritas, ¿cierto?, que eran sepulcros blanqueados, que decían muchas cosas pero hacían muy pocas. De todas esas obras de piedad, estar una hora ahí sentado quizás o arrodillado, no decía nada porque al final vivían de otra manera. Por lo tanto, entonces humildad es andar en verdad. Hay muchas definiciones que los santos dan, pero esta es como la más cortita y la más certera. Por lo tanto, entonces, la Navidad, la fiesta de la Navidad es contemplación del niño Jesús, contemplación de este pesebre, contemplación de la virtud de la humildad. Dios viene en lo pequeño para mostrarnos su grandeza. La Santísima Virgen también. Hoy es importante recordar a la Virgen, que nos recuerda también la oración que hemos hecho al inicio de la misa. La Santísima Virgen es importantísima en nuestra vida porque nos trae al Salvador. Sin el sí de la Santísima Virgen, nada de la nueva creación hubiera sido posible de hacer. La redención es posible gracias a la Santísima Virgen. Y la Santísima Virgen, así como acompañó a su Hijo durante toda su vida, desde la Anunciación en adelante hasta su último momento y en la resurrección, también nos acompaña a nosotros. Tenemos que también reconocer a la Virgen como nuestra Madre, no tan solo como algo que está allá lejos, sino que al contrario, nuestra Madre cercana. Ella nos enseña a ser fieles al Evangelio. Es la primera discípula fiel del Evangelio, la primera que escucha la palabra y la pone por obra. Lo ha dicho nuestro Señor también en la Sagrada Escritura. Ella entonces, como fuente de virtudes, la podemos mirar en todo. Si nos parecemos a la Virgen, nos parecemos a Jesús. Ella nunca opaca a su Hijo, sino que nos muestra a su Hijo y nos enseña cómo amarlo, cómo seguirlo, cómo contemplarlo. La Santísima Virgen, entonces, más que cualquier otra cosa, es madre y nos enseña lo que debemos hacer para salvarnos, como todas las mamás. También entonces recordamos la fiesta de la circuncisión, que era importante la circuncisión para los judíos. Era importante que al 8º día de nacido iba la madre, ¿cierto?, llevaba al hijo y lo circuncidaba para cumplir con la ley. Aquí también hay algo importante, un mensaje oculto importante. El Señor nos enseña a someternos a la ley, a ser humildes y someternos. Él que era Dios, la Santísima Virgen, que era la Madre de Dios, la Inmaculada, ¿cierto?, va a purificarse al templo y lleva a su hijo a ser circuncidado. Y aquí también hay algo importante. El Señor derrama su sangre por primera vez, aunque más poco, ¿cierto?, la circuncisión derrama su sangre para empezar esta obra de la redención. Hay ejemplo entonces de obediencia a la ley. Obediencia a la ley. Nosotros también debemos obediencia a la ley, obediencia a los mandamientos. Hay que ver los mandamientos siempre de forma positiva. Dios no lo pone por maldad, no lo pone para aplastarnos, para oprimirnos, sino que para salvarnos. Si nosotros vemos, como digo, con ojos positivos, con ojos de amor, con los ojos que Dios nos ve a nosotros, vamos a ver que los mandamientos, más que una carga, son para nuestra salvación. Y bueno, y el primer día del año. El primer día del año también para nosotros debe tener una importancia, más allá de lo mundano, de la fiesta y de la celebración, debe tener una importancia a nosotros porque es un momento para hacer revisión de lo que hemos hecho, lo que hemos pasado. Es como pararse arriba del cerro y mirar lo que subimos y lo que tenemos que seguir caminando. Una revisión importante, como hacen todas las empresas, como hace toda la gente del mundo, también nosotros hacerlo en el aspecto de nuestra vida espiritual. Revisar qué cosas me propuse y cumplí, qué cosas me propuse y no cumplí. No llegué a hacer. ¿Por qué no llegué? Buscar la forma de poder llevar esto que no pude llevar a cabo, llevarlo, ¿cierto?, a obra. Es importante entonces revisar nuestra vida del 2024 y hacer también propósitos. Siempre es importante en la vida espiritual hacerse propósitos. Si uno vive siempre con lo mismo, se mantiene como aquel que escondió el talento y no produjo nada, ¿cierto? Llegó el Señor a pedir cuentas y no había nada. Escondió el talento que le habían dado. Hacerse propósitos y tratar de que esos propósitos sean, ¿cierto?, para cumplir, que yo sea capaz de hacerlo. No ofrezcamos cosas imposibles, veamos nuestras capacidades.
Acuérdense de la parábola de los talentos, el Señor le da según su capacidad. No todos tenemos la misma capacidad y por lo tanto entonces tratar de hacer esos propósitos, ojalá guiado por un director espiritual, por un profesor, pero hacer esos propósitos que yo sea capaz de cumplir. Por supuesto que siempre poniéndolos al pie del Señor para que nos ayude con su gracia. Es importante entonces hacer esos propósitos y empezar con buena disposición, siempre ponerme con las mejores disposiciones que el Señor vaya indicando qué es lo que necesita mejorar en mi vida. El primer día del año entonces significa también para nosotros entregar esas primicias. Lo primero, qué bueno que ustedes están acá en la Santa Misa, qué bueno también que ayer se pusieron en oración, en el lugar que estuvieron, acá también en la adoración al Santísimo, entregar lo primero. Los primeros momentos, los primeros minutos del año, nosotros que medimos el tiempo, los entregamos a nuestro Señor. Empezando, entregándole así como hacían los judíos también en la fiesta de las primicias, que entregaban sus primeras cosechas, los primeros animales que nacían, se los entregaban a Dios. Nosotros también entregar nuestras primicias, lo primero que vamos haciendo en este año. Comenzar también este año pensando que empiezo todo de nuevo, que es posible renovar lo que estuvo mal. Pensar entonces en el sacramento de la penitencia, de la confesión. Ahí me renuevo, ahí me hago nuevo. Cuando yo salgo de la absolución, yo soy un hombre nuevo, ¿cierto? Porque puedo renovarme, puedo caer a lo mejor muy bajo, pero el Señor me levanta. Levántate y no peques más. Recordar ese episodio del Señor con la Magdalena. Levántate, no peques más. El Señor me da la posibilidad de renovarme en el sacramento de la confesión. Comenzar de nuevo también a pensar en ser un poco más riguroso. Quizás me he puesto metas que son muy blandas y que nos ayudan a crecer. A veces nosotros en el rigor crecemos más. Hay que ponerse metas fuertes. Quiero llegar temprano a misa. Quiero preparar mi confesión y hacerlo bien hecho. Quiero poder rezar bien, tener un día o un tiempo marcado en la semana para hacer mi oración en familia. Hay que ser riguroso. No escrupuloso, pero sí riguroso. Hay que irse poniendo metas y metas concretas. También se usa esta palabra nuevo para nombrar, fíjense ustedes que para nombrar las cosas últimas, las realidades últimas, que no se habla mucho, que por ahí molesta a veces cuando uno habla de esas realidades últimas, que son los novísimos. También se utiliza la palabra nuevo, hoy que estamos celebrando este año. Los novísimos también es importante meditarlos, recordarlos, porque es lo que nos va a pasar en los últimos tiempos, a nosotros y a la historia, ¿cierto? Pensar, meditar en el cielo, en el infierno, en el purgatorio. Todas estas cosas son importantes. El juicio particular que vamos a tener al morir. Todos tenemos algo seguro en la vida, es la muerte. No hay nada más seguro que eso. Por lo tanto, también es bueno meditarlo en este tiempo que es del tiempo del año nuevo, meditar en los novísimos. También, como nuevo, también es importante recordar el Evangelio. La Navidad nos trae el Evangelio, nos trae lo que significa el Evangelio, la buena nueva. Jesucristo nos trae la buena nueva. Importante será también tomar en cuenta este año a lo mejor leer los Evangelios, leer los 4 Evangelios, meditarlos, saber qué nos dice el Señor en cada Evangelio, que si bien se repiten muchas cosas, son importantes para nuestra vida, para nuestra salvación. La epístola de hoy, la que hemos leído recién, de San Pablo a Tito nos dice: se ha manifestado la gracia salutífera, la gracia salvadora de Dios a todos los hombres. Se ha manifestado la gracia. ¿Dónde está la gracia? Ahí, en el pesebre. Meditar el pesebre. Es importante mirar, como digo, no como un adorno, sino que como el inicio de nuestra redención. Ahí está la gracia. Porque la gracia también está en los sacramentos que el Señor nos ha dejado. Importante recordar eso. Los sacramentos nos dan vida nueva en la gracia. También nos renuevan. Como el Señor dice en el Apocalipsis, yo hago nuevas todas las cosas. Tener siempre presente eso. Yo hago nuevas todas las cosas. ¿Dónde me renuevo? Con los sacramentos. ¿Dónde renuevo mi fuerza para cumplir este plan de vida que he hecho? En los sacramentos. Y si no lo cumplo, ¿qué hago? Estoy en pecado. Voy al sacramento de la penitencia, arrepentido. Eso nos me pide el Señor para confesarme. Estar arrepentido. Por supuesto, hacer todos los pasos que son importantes, prepararme bien. Pero recordar esto, yo hago nuevas todas las cosas. Cuando comulgamos, cuando rezamos, pensemos en nuestro Señor que quiere renovarnos, que quiere salvarnos, que nos da este tiempo nuevo. Nosotros medimos el tiempo, comenzamos un nuevo año, nos da este tiempo también para que nos salvemos, para que nos hagamos más santos. La santidad no es tan solo para los que están en los altares, sino que para nosotros también, para todos. La santidad es un llamado universal. Pidámosle a la Santísima Virgen, fuente de virtudes,
que nos vaya acompañando durante este año y que nos ayude a alcanzar estas gracias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.